Y si te dijera que tal vez ese plan que tanto anhelas no se ha cumplido porque no era el tuyo, sino el de Dios. Dime, ¿cuántas veces te has aferrado a algo o a alguien con todas tus fuerzas, como si dependiera de ti que funcionara? Y sin embargo, todo empezó a romperse igual. Y si te dijera que lo que hoy estás forzando con tus manos, Dios lo quiere liberar de tu vida, para ponerte algo mejor entre ellas. Que esa puerta cerrada que tanto te duele, es en realidad el camino que te está salvando. Hoy vas a descubrir un secreto que muchos creyentes ignoran. Una verdad que no solo libera, sino que transforma. La fe no es resistir con fuerza, sino soltar con confianza. Sí, hay un poder oculto en dejar ir, un poder divino en rendirse ante Dios. Y en este video vas a entender por qué soltar no es perder, sino ganar espacio para lo que viene del cielo. Este mensaje es para ti, que estás cansado de remar contracorriente. Para ti, que tienes miedo de soltar, porque crees que sin eso te quedarás vacío. Pero escucha con atención. A veces Dios no responde, no porque no escuche, sino porque quiere enseñarte a confiar sin condiciones. Hoy vamos a hacer un viaje espiritual a través de la palabra. Exploraremos momentos en los que hombres y mujeres de fe tuvieron que soltar, rendirse, quedarse quietos. Y justo ahí, Dios actuó con poder. Vas a descubrir pasajes ocultos, palabras vivas y una promesa que te está esperando desde hace tiempo. Y si te quedas hasta el final, la penúltima enseñanza puede ser la clave que desbloquee esa bendición que llevas tanto tiempo esperando. Pero antes de empezar, quiero invitarte a escribir en los comentarios una frase de fe. Escríbelo como una declaración, como un acto espiritual que abre el cielo. Señor, confío en lo que viene de ti. Esa frase puede ser tu forma de decirle a Dios que estás listo para dejar de forzar y empezar a confiar. Escribe eso ahora mismo y luego dale me gusta a este video, porque al hacerlo estarás colaborando en algo mucho más grande. Harás que este mensaje llegue a otras almas cansadas que necesitan escuchar esta palabra. Estás sembrando esperanza. Estás siendo parte del plan de Dios. Felicidades por eso. ¿Sabías que cuando das me gusta y te suscribes, estás literalmente construyendo un altar digital? Sí, muchos hermanos usan estos videos como su iglesia en casa. No tienen una comunidad cerca, pero aquí encuentran consuelo. Por eso, tu participación importa. Tu apoyo activa este canal como una herramienta de Dios. Así que antes de comenzar, escribe también en los comentarios, paz en Cristo. Esa será nuestra llave espiritual para empezar este estudio. Prepárate, porque hoy Dios te va a enseñar cómo soltar lo que no puedes controlar y cómo confiar en que lo que viene será mejor que lo que se fue. No te vayas, no te distraigas. Hay algo que el Espíritu Santo te quiere decir. Vamos a comenzar. Número 1. Suelta el timón y permite que Dios dirija tu barca. A veces, el alma humana se agita como un mar embravecido. Nos sentimos obligados a hacer que todo funcione, a controlar cada situación, a no permitir que nada se nos escape de las manos. El problema es que, cuando vivimos desde esa necesidad de control, dejamos de oír la voz de Dios que nos susurra, déjalo, hijo, yo tengo el timón. El Salmo 46:10 nos da una instrucción que parece simple, pero es profundamente contracultural. Estad quietos y conoced que yo soy Dios.
Qué difícil es estar quietos cuando sentimos que todo se está desmoronando. Qué duro es soltar cuando creemos que si lo hacemos, caeremos en el vacío. Pero es justamente en esa quietud, en esa rendición total, donde Dios empieza a obrar. Forzar es un reflejo del miedo. Confiar, en cambio, es un acto de amor. No estamos llamados a empujar puertas que Dios ha cerrado, ni a remar contra una corriente que el Espíritu quiere redirigir. Muchas veces lo que tú ves como una pérdida, Dios lo ve como una liberación. ¿Alguna vez has tratado de armar un rompecabezas sin mirar la imagen completa? Tomas piezas que parecen encajar a la fuerza, pero después de mucho esfuerzo, te das cuenta de que algo no anda bien. Así es cuando forzamos situaciones en la vida. Queremos que funcione porque debería funcionar. Pero lo que no entendemos es que solo Dios tiene la imagen completa del propósito que está construyendo en nosotros. Soltar no es abandono, es confianza activa. No es quedarte inmóvil. Es caminar con los brazos abiertos, listos para recibir lo que viene de Dios. Y es ahí donde muchos se equivocan. Creen que confiar en Dios es pasividad, cuando en realidad es un movimiento espiritual hacia una dirección superior. La Biblia está llena de hombres y mujeres que tuvieron que soltar. Abraham soltó a su tierra, a su familia, a todo lo conocido, y al soltar, Dios le entregó una promesa que aún hoy alcanza nuestras vidas. Moisés soltó su vida de comodidad en Egipto y fue al desierto, sin entender que ese lugar inhóspito sería el escenario del milagro. Jesús mismo soltó su condición divina para hacerse hombre, y por eso su nombre fue exaltado sobre todo nombre. Dios nunca pide que sueltes algo sin intención. Siempre que suelta, también prepara. Siempre que te pide que dejes, también está sosteniéndote con su mano derecha. Pero para ver su plan, primero tienes que abrir las manos. Porque mientras estés aferrado a lo que tú crees que es lo correcto, no tendrás espacio para recibir lo que Él realmente tiene preparado. ¿Qué estás forzando en tu vida en este momento? ¿Qué decisión estás retrasando por miedo a perder el control? ¿Qué estás sosteniendo con tanta fuerza que ya te duele el alma? Dios te está hablando hoy, y no es una voz de juicio, es una voz de amor que te dice, entrégamelo, suéltalo, yo tengo algo mejor. Piénsalo como una semilla. La semilla, cuando cae en tierra, debe soltarse de sí misma para dar fruto. Debe romperse, morir a su forma original. Solo entonces brota vida. Lo mismo ocurre contigo. Si te aferras a lo que hoy eres, jamás descubrirás lo que podrías llegar a ser en las manos del Padre. Pero ¿cómo suelto si tengo miedo? Confiando, y esa confianza se construye con intimidad. Cuando oras, cuando meditas la palabra, cuando decides cada día decir, Señor, no entiendo, pero confío, ahí es cuando el miedo empieza a retroceder, porque la confianza no nace del entendimiento, sino de la relación. No temas el silencio de Dios. A veces, ese silencio es su forma de enseñarte a depender, no de sus respuestas, sino de su presencia. Y eso, hermano, hermana, es mucho más poderoso que cualquier milagro. Respira profundo ahora. Imagina tus cargas como piedras en tus manos. Y ahora imagina soltarlas una a una, dejándolas caer a los pies de Jesús. Él no solo puede cargarlas, Él quiere hacerlo. No necesitas seguir forzando, no estás en esta batalla solo, porque cuando sueltas el timón y dejas que Dios dirija tu barca, no evitarás todas las tormentas, pero sí llegarás a buen puerto, y eso
es más que suficiente. Número 2. Cuando todo se detiene, Dios empieza a moverse. Hay momentos en los que sientes que tu vida entera entra en pausa. Las oportunidades no fluyen, las respuestas no llegan, las puertas no se abren. Intentas orar, pero te parece que el cielo guarda silencio. Es como si estuvieras atrapado en una estación sin trenes, viendo pasar los días sin avance alguno. Pero lo que para ti parece una pausa, para Dios puede ser el terreno fértil donde germina su propósito eterno. El pueblo de Israel vivió algo así en el desierto. Después de haber salido de Egipto, esperaban que la tierra prometida llegara pronto. Pero Dios los llevó por un camino más largo, más incierto, más lento. ¿Por qué? Porque había cosas que debían morir en el desierto antes de poder vivir en la promesa. No forzar también significa aceptar el ritmo de Dios. Y a veces, el ritmo de Dios no es rápido, es sabio. Él no se mueve por urgencia, sino por propósito. Cuando tú quieres correr, pero Él decide detenerte, no es castigo, es protección. Y si ese trabajo que no llega, es Dios guardándote de un entorno que te hubiera herido. Y si esa relación que no prospera, es su manera de evitar que pongas tu corazón en manos equivocadas. Y si ese retraso es en realidad su estrategia perfecta para revelarte algo que solo puedes ver en la quietud. Dios no necesita que avances todo el tiempo para cumplir su plan. A veces te bendice más en la espera que en el logro. Es en la espera donde tu fe se afina, donde tu carácter se forma, donde tu dependencia de Él se hace más real. El Salmo 37:7 nos recuerda: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Qué difícil es ver a otros avanzar mientras tú esperas. Qué humano es sentir celos, frustración, comparación. Pero ese versículo es una invitación al alma inquieta. Guarda silencio, no te alteres, espera. Y si Dios está usando este tiempo para prepararte, no para negarte, eso cambia toda la perspectiva. Porque cuando aceptas que tu historia no está en pausa, sino en proceso, la ansiedad empieza a desaparecer. Dejas de correr detrás de lo que no es para ti y comienzas a caminar de la mano de aquel que sabe exactamente hacia dónde llevarte. A veces confundimos la bendición con el movimiento. Creemos que si algo se detuvo, se perdió. Pero la palabra nos enseña que incluso el reposo puede ser un acto de fe. Dios le dijo a Elías que fuera al arroyo de Querit. Allí, durante días, no hizo nada más que esperar y recibir. Los cuervos le llevaban comida, el arroyo le daba agua. No había productividad, no había conquista, no había acción, solo obediencia y silencio. ¿Y sabes qué? Fue en ese lugar de aparente inactividad donde Dios fortaleció a su profeta para enfrentar lo que vendría después. Deja de medir tu fe por lo que haces. Empieza a medirla por lo que confías. Tu valor no está en cuánto logras, está en cuánto crees cuando todo parece detenido. Y si hoy estás en ese lugar donde nada se mueve, escúchame bien. Dios no está ausente, está preparando algo. Hay una belleza profunda en confiar cuando no hay evidencias. Una madurez espiritual que nace solo cuando aprendes a descansar en la promesa, no en la circunstancia. Mira un árbol en invierno. Parece muerto, sin hojas, sin frutos, pero sus raíces están creciendo. Está almacenando fuerza. Lo que no ves es lo que lo sostendrá cuando llegue el momento de florecer. Así también tú. Si sientes que todo está detenido,
Quizá es que tus raíces se están profundizando. No interrumpas ese proceso por impaciencia. No es tiempo perdido, es tiempo sembrado. Y cuando Dios decida moverse, lo hará con poder. Lo que estuvo en pausa se acelerará. Lo que parecía seco florecerá. Pero solo si hoy decides confiar, sin forzar. Tu única tarea ahora es permanecer en Él. Como nos enseña Juan 15:5, el que permanece en mí y yo en Él, éste lleva mucho fruto. Porque no se trata de empujar, se trata de permanecer. Y el que permanece, aunque no se mueva, jamás será sacudido. Número 3. La obediencia es más poderosa que el resultado. Hay algo que solemos olvidar cuando nos sentimos estancados o confundidos. Dios no te pidió que entiendas, te pidió que obedezcas. Cuando todo parece ir en la dirección contraria a la que esperabas, cuando tus planes no se concretan, y cuando lo que más querías se escapa de tus manos, puedes caer en el error de medir tu fe por los resultados que ves. Pero la verdadera fe se mide por lo que haces. Incluso cuando no ves nada, la obediencia es el lenguaje que más conmueve el corazón de Dios. Mira lo que sucedió con Noé. Dios le pidió que construyera un arca enorme, en tierra seca, sin señales de lluvia, sin apoyo, sin comprensión de quienes lo rodeaban. ¿Y qué hizo Noé? Obedeció, día tras día, martillazo tras martillazo, sin pruebas visibles de que esa orden tenía sentido. Pero fue esa obediencia silenciosa y constante lo que lo salvó del diluvio. Cuando fuerzas algo, estás diciendo, yo sé mejor. Pero cuando obedeces sin entender, estás diciendo, confío más en tu palabra que en mi lógica. Y esa es la clase de fe que mueve el cielo. Obedecer a Dios es soltar la necesidad de controlar el resultado. Es caminar sabiendo que aunque no sepas a dónde lleva el camino, sí sabes quién lo diseñó. Y si Él lo diseñó, entonces vale la pena seguirlo, paso a paso, aunque no haya señales visibles de victoria. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios, aun cuando no veas beneficios inmediatos? ¿Puedes seguir su voz, aun cuando no tengas claridad en el horizonte? Si tu respuesta es sí, entonces ya estás viviendo un tipo de fe que no depende de circunstancias, sino de relación. Jesús dijo en Juan 14:23, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Guardar su palabra es mucho más que recordarla. Es vivirla, es actuar según ella, es priorizarla incluso cuando la carne pide lo contrario. Cuando decides no forzar lo que deseas, sino obedecer lo que Él te pide, estás abriendo espacio para lo sobrenatural. Porque el milagro casi siempre llega después de la obediencia, no antes. Mira a Pedro, pescador experimentado. Toda la noche lanzando redes sin obtener nada. Y entonces Jesús aparece y le dice algo que va contra toda lógica profesional. Vuelve al agua, lanza la red. Pedro podría haber dicho, Señor, ya lo intenté, no hay peces. Pero eligió otro camino. Dijo, en tu palabra echaré la red. Y en ese momento el milagro ocurrió. No por la red, no por el esfuerzo, sino por la obediencia. Dios no necesita que entiendas, solo que confíes. No necesita tus cálculos, sino tu disposición. A veces, lo que Él te pide no tiene sentido ahora, porque está preparando algo que solo entenderás después. La obediencia puede parecer una renuncia, pero en realidad es un acceso. Cada sí que le das a Dios abre una puerta invisible, aunque tú aún no la veas. Es como sembrar en un terreno seco, sabiendo que la lluvia viene, pero sin saber cuándo.
Y mientras otros se burlan, tú sigues sembrando. Y mientras nada brota, tú sigues confiando. Y cuando la lluvia finalmente llegue, no solo verás el fruto, te darás cuenta de que tu obediencia fue la semilla del milagro. Obedecer es rendirse sin rendirse. Es confiar sin garantías humanas. Es decirle al Padre, no lo entiendo, pero lo hago porque sé quién eres tú. Así que si estás en ese punto en el que te preguntas si vale la pena seguir haciendo lo que Dios te pidió, la respuesta es sí. Aunque parezca que no está funcionando, aunque no veas cambios, porque la obediencia abre caminos donde antes no los había. Y si hoy decides obedecer, estás dando un paso directo hacia lo que Él tiene reservado para ti. No te detengas, no lo cuestiones todo, no busques controlar lo que aún no comprendes, solo obedece, porque detrás de cada acto de obediencia hay una bendición en camino. Número 4. Lo que sueltas, Dios lo transforma. Muchas veces creemos que lo que soltamos se pierde, como si al dejarlo ir, desapareciera para siempre. Pero en el reino de Dios, lo que sueltas no muere, se transforma. Él no desecha lo que entregas, lo recibe, lo toca y lo convierte en algo más grande de lo que podrías haber imaginado. Hay una historia breve pero profunda en Juan 6. Un muchacho con 5 panes y 2 peces. Nada extraordinario, nada impresionante, un almuerzo sencillo. Pero cuando lo puso en manos de Jesús, aquello que era pequeño se multiplicó. No fue hasta que el niño soltó su comida que el milagro ocurrió, y así sucede con nosotros. Lo que no estamos dispuestos a soltar, Dios no puede transformar. El milagro siempre está del otro lado de la entrega. Piensa por un momento, ¿qué estás reteniendo porque tienes miedo de que se pierda si lo dejas ir? ¿Una relación? ¿Una decisión? ¿Un sueño que se volvió una carga? Dios no quiere quitarte nada para empobrecerte. Quiere que lo entregues para multiplicarlo a su manera. El problema es que a veces estamos tan apegados al cómo que olvidamos que Dios ve más allá del ahora. Lo que sueltas con dolor, Dios lo recoge con ternura. Lo que dejas ir entre lágrimas, Él lo recibe con promesa. Y lo que pones en su altar, Él lo convierte en bendición, en propósito, en abundancia. No fue diferente con Abraham. Dios le pidió lo más valioso, su hijo Isaac. No porque lo quisiera muerto, sino porque quería el corazón de Abraham completamente confiado. ¿Y qué pasó cuando Abraham levantó el cuchillo en obediencia? Dios proveyó un carnero. La fe fue perfeccionada. La promesa fue afirmada. Dios a veces permite que llegues al límite, no para quitarte, sino para mostrarte que Él es capaz de proveer, justo cuando tú ya no puedes más. El acto de soltar no es señal de debilidad, es prueba de fe. Es como la oruga que deja su forma para entrar en el capullo. Parece el fin, parece oscuridad, pero en esa aparente pérdida se está gestando una transformación. Así también tu vida. Cuando decides confiar en Dios lo suficiente como para soltar lo que tienes, das permiso al cielo de comenzar su obra. Y si eso que tanto temes perder, al soltarlo, se convierte en algo aún más hermoso de lo que imaginabas, ¿estás dispuesto a descubrirlo? Muchos de nosotros cargamos con cosas que ya no tienen vida. Planes muertos, relaciones rotas, trabajos sin propósito, hábitos que ahogan el alma. Y seguimos arrastrándolos, no porque funcionen, sino porque no sabemos cómo dejarlos ir. Pero escucha esto, Dios no puede llenar las manos que están cerradas.
Solo cuando abres los puños, cuando dejas caer lo viejo, cuando dices, Señor, aquí está, entonces el milagro comienza. Y no siempre verás la transformación inmediatamente. A veces lo que sueltas parece desaparecer, pero con el tiempo, cuando menos lo esperas, esa semilla que dejaste ir empieza a florecer de formas que ni imaginabas. Porque soltar no es perder, es sembrar en lo invisible. Es decir, Dios, creo que puedes hacer algo mejor con esto de lo que yo jamás lograría por mis medios. Y Él lo hará. Por eso, no tengas miedo de soltar. No temas entregar lo que llevas tanto tiempo cargando. Si Dios te pide algo, no es porque quiere quitártelo sin razón. Es porque quiere reemplazarlo por algo que trae vida, paz y propósito eterno. Deja que Él tome tus panes y tus peces. Deja que Él transforme tu dolor en testimonio. Deja que lo que sueltes hoy se convierta en la bendición que te sorprenda mañana. Porque en las manos del Padre nada se pierde, todo se transforma. Número 5. La fe verdadera comienza cuando termina tu fuerza. Hay una línea invisible, sutil y silenciosa que todos enfrentamos. El momento en el que nuestra fuerza ya no alcanza, donde nuestras soluciones humanas se agotan, donde nuestros planes fracasan, donde la voluntad se rompe. Y aunque parezca un punto final, para Dios ese es el punto de partida. Cuando llegas al límite, no es porque Dios te haya abandonado. Es porque está esperando que sueltes el control, para que finalmente comience la verdadera fe. Esa fe que no depende de resultados visibles. Esa fe que no se basa en cómo te sientes, sino en quién sabes que es Él. Esa fe que dice, aunque no pueda más, sigo confiando. Pablo lo dijo con poder en 2 Corintios 12:10. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Una paradoja divina, una verdad eterna. La fuerza de Dios no opera sobre la autosuficiencia, sino sobre el quebranto. Él no fortalece al fuerte, fortalece al rendido. ¿Has sentido que ya no puedes más? Que tus oraciones ya no tienen fuerza, que tu alma se arrastra, que el cansancio te consume por dentro. Si es así, no estás lejos de un milagro. Estás justo donde Dios puede revelarse como nunca antes. La fe que nace en la debilidad es la fe más pura, porque ya no está sostenida por lógica, ni por emociones, ni por ambiente. Está sostenida únicamente por la confianza en el carácter de Dios. Es como un niño en los brazos de su padre. No entiende el camino, no ve el destino, pero se deja llevar. Descansa, confía. Así también tú, cuando no puedas más, déjate cargar por el Espíritu Santo. Él no te pide que sigas con fuerza propia, te pide que te rindas, para que su fuerza pueda manifestarse en ti. Y si esa crisis no es un castigo, sino un puente hacia una nueva dimensión de intimidad, una experiencia más profunda de gracia, un descubrimiento más real de la fidelidad de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando el ejército de Josafat enfrentó una guerra imposible, el rey hizo algo que ningún estratega humano habría hecho. Se rindió a Dios. Dijo, no sabemos qué hacer, pero en ti están nuestros ojos. 2 Crónicas 20:12. ¿Y qué hizo Dios? No los dejó luchar, peleó por ellos. Porque cuando reconoces tu incapacidad, activas la intervención divina. Forzar es agotador. Confiar, en cambio, es descanso. Muchos viven cansados no por lo que hacen, sino por cómo lo hacen. Bajo su propia fuerza, su propio criterio, su propio peso. Pero Dios te dice hoy, no quiero verte desgastarte.
quiero que me dejes mostrarte lo que significa vivir por fe, no por vista. No es resignarse, es reposar. No es inactividad, es entrega. Y cuando entregas el último hilo de tu energía, cuando ya no te queda orgullo, ni recursos, ni estrategias, entonces brota una paz que el mundo no puede dar. Una paz que no viene de que todo se resuelva, sino de que sabes en quién has confiado. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Salmo 34, 18. Él no huye de tu debilidad. Se acerca a ella, la abraza, la convierte en testimonio. Por eso, no temas estar cansado. No te culpes por sentirte débil. La fe verdadera no es la que nunca duda. Es la que elige creer, aún con lágrimas en los ojos. A veces, rendirse es el acto más valiente. Y dejar de forzar no es rendirse ante el problema. Es rendirse ante el Dios que tiene el poder de cambiarlo todo. Él lo hará. Pero primero necesita que dejes de intentarlo solo. Solo cuando termina tu fuerza, comienza su obra. Solo cuando te rindes, la fe toma el control. Y es ahí donde comienzan los milagros. Número 6. Cuando Dios cierra una puerta, está protegiendo tu propósito. Hay heridas que no provienen del fracaso, sino de no entender por qué algo no sucedió. Caminos que parecían correctos, relaciones que prometían plenitud, oportunidades que encajaban perfectamente, hasta que sin aviso, Dios cierra la puerta, y quedamos con preguntas sin respuesta, emociones sin dirección, y una sensación profunda de haber perdido algo que parecía nuestro. Pero esa puerta cerrada, tan dolorosa, tan injusta a nuestros ojos, puede ser el acto más amoroso de protección divina. Dios no cierra puertas por capricho, las cierra por visión eterna. Nosotros vemos lo inmediato, Él ve lo invisible. Y cuando Él impide que algo se concrete, no es para hacerte sufrir, sino para resguardar el propósito que Él mismo sembró en ti desde antes que nacieras. Salmo 84:11 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará. No quitará el bien a los que andan en integridad. Eso significa que si Dios lo retiene, no es bueno para ti. Y si lo permite, es porque forma parte de su bien perfecto, aunque hoy no lo parezca. ¿Qué puerta cerrada sigues mirando con nostalgia o enojo? ¿Qué oportunidad perdida todavía duele como si te hubieran robado algo? Tal vez esa pérdida es exactamente lo que evitó una desviación peligrosa de tu llamado. Quizá esa relación que terminó te libró de atarte a alguien que habría destruido tu identidad en Cristo. O tal vez esa decisión que no salió como esperabas fue el inicio de un camino que más adelante te conectará con personas, lugares y experiencias que hoy ni imaginas. El problema no es que Dios cierre puertas. El problema es que muchas veces nos quedamos golpeando lo que Él ya cerró. Queremos reabrir lo que Él cerró con intención. Queremos insistir en lo que ya no nos pertenece. Y mientras lo hacemos, nos perdemos las nuevas puertas que están siendo abiertas delante de nosotros. Forzar una puerta cerrada es caminar hacia la frustración. Aceptar su cierre es caminar hacia la redirección divina. Hay algo poderoso en decir, Señor, no entiendo por qué se cerró, pero confío en que tú sabes lo que haces. Esa actitud no solo honra a Dios, te libera del peso de luchar por lo que ya no debes cargar. Recuerda a Pablo, quería ir a predicar a Asia, tenía buenas intenciones, deseos santos, un propósito claro, pero el Espíritu Santo se lo impidió. Hechos 16:6.
Y gracias a esa puerta cerrada, Pablo terminó en Macedonia y el evangelio se expandió poderosamente en Europa. No toda puerta buena es parte de tu destino, solo la puerta correcta lleva a tu propósito. A veces Dios cerrará accesos que parecen ideales, pero lo hace porque hay un más allá que todavía no puedes ver. Y si te atreves a confiar, descubrirás que cada no de Dios también es una forma de amor, porque mientras tú lloras por lo que se cerró, Él ya está abriendo algo que superará toda expectativa. Así que si una puerta se cerró en tu vida, no lo veas como un castigo, míralo como un escudo. Detrás de cada puerta cerrada puede haber un accidente evitado, una herida que no vivirás, un desvío que jamás tomarás. Tu propósito está demasiado cargado de gloria como para que cualquier camino te lleve a Él. Y por eso Dios se reserva el derecho de cerrar para proteger lo que Él mismo planeó para ti. Levanta la cabeza, limpia tus lágrimas, agradece por lo que no fue, por lo que no se dio, por lo que no se abrió, porque a veces las puertas cerradas son la mano de Dios diciendo, por aquí no, confía, lo que viene es mejor. Número 7. La paz no viene cuando todo cambia, sino cuando tú cambias por dentro. Muchos esperan que la paz llegue cuando la situación mejore, cuando el problema desaparezca, cuando todo vuelva a la normalidad. Pero la paz de Dios no depende del entorno. Depende de su presencia en medio del caos. Es una paz que no se explica con lógica, porque no viene de fuera, viene de adentro. Filipenses 4:7 lo dice con claridad. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no es ausencia de problemas, es la presencia de Cristo en tu interior. ¿Cuántas veces has orado para que algo cambie, cuando lo que Dios quiere es transformarte a ti en medio de eso? Tal vez llevas tiempo esperando que se apague la tormenta, que se resuelva la crisis, que se sane la herida, y mientras tanto, pierdes la oportunidad de descubrir que la paz no es el fin del proceso, sino el refugio durante la travesía. Cuando Jesús estuvo en la barca con sus discípulos y el mar se desató con violencia, ellos pensaron que iban a morir. Pero Jesús dormía en medio del viento, las olas, el pánico, no porque no le importara, sino porque Él vivía en perfecta paz. Y cuando lo despertaron, no solo calmó el mar, primero calmó sus corazones con una pregunta. ¿Por qué tienen miedo? ¿Dónde está su fe? Ahí está el mensaje. Jesús no quiere simplemente que tus aguas se calmen. Quiere enseñarte a confiar incluso cuando todo se agita. La paz verdadera no se obtiene cuando todo cambia. Se obtiene cuando aprendes a mirar con los ojos del espíritu y no con los ojos del alma. Cuando dices, nada afuera ha cambiado, pero yo ya no soy el mismo por dentro. Es como una casa con cimientos profundos. Puede llover, soplar el viento, caer tormentas, pero permanece firme, porque su estabilidad no depende del clima, sino de cómo fue construida. Así también tu vida. Dios no siempre va a cambiar la tormenta, pero sí quiere cambiarte a ti, para que aprendas a permanecer firme aún dentro de ella. Y esa transformación empieza cuando dejas de forzar lo externo y permites que Él trabaje en tu interior. ¿Qué pasaría si dejaras de pedir que todo se acomode y empezarás a orar para tener paz en medio de lo que aún no entiendes? Y si ese problema no se ha ido, porque Dios está usando esa situación para profundizar tu fe, tus raíces, tu identidad en Él. El Salmo 29:11 dice, Jehová dará poder a su pueblo,
Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Esa es la paz que no puedes fabricar. No se compra, no se negocia, no se crea por pensamiento positivo. Solo se recibe cuando decides dejar de controlar y empiezas a habitar en su presencia. Muchos oran por paz, pero siguen sosteniendo todo con sus manos. Paz no es ausencia de carga, es aprender a llevarla con el yugo de Cristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Ese descanso no se trata de dormir más, se trata de rendir tu alma, es soltar la ansiedad, es callar la mente, es dejar de pensar 1000 veces lo mismo y comenzar a decir, Señor, si estás aquí, eso me basta. La paz llega cuando decides habitar en lo eterno, no en lo temporal. Cuando decides creer que aun si todo sigue igual, tu alma puede estar diferente. Y ese cambio interno es el que abre la puerta a nuevas dimensiones de fe. Así que deja de esperar que la paz venga desde fuera. Invita al príncipe de paz a gobernar dentro de ti. Porque si Cristo habita en tu interior, entonces nada podrá sacudir lo que realmente importa. Y cuando eso ocurra, lo externo, tarde o temprano, también comenzará a alinearse. Pero ya no porque tú lo fuerces, sino porque Dios, desde dentro, ya lo transformó todo. Número 8. Dejar ir también es un acto de amor. Cuando hablamos de amor, casi siempre lo relacionamos con apego, con permanencia, con estar presente pase lo que pase. Pero hay una dimensión del amor que muy pocos conocen y que muchas veces es la más difícil de vivir. El amor que se manifiesta en el acto de dejar ir. Hay momentos en la vida en los que por amor tienes que soltar. No porque te rindas, sino porque entiendes que aferrarte te está alejando de Dios. Y cuando algo te aleja de Dios, ya no es amor, es obstáculo. Muchos hoy están sosteniendo vínculos, situaciones, proyectos, incluso estilos de vida, solo porque alguna vez les dieron alegría o seguridad. Pero el amor verdadero no se aferra a lo que ya no tiene propósito. El amor verdadero sabe soltar para proteger lo que Dios está formando dentro de ti. ¿Qué estás reteniendo por miedo y no por amor? ¿A qué te estás aferrando solo porque no soportas el vacío que crees que vendría después? Tal vez sea una relación que te desgasta, una amistad que te aleja del camino de Dios, una actividad que te roba la paz. Y tú lo llamas fidelidad, lo llamas perseverancia, lo llamas compromiso, pero Dios lo está mirando con otros ojos y te dice hoy, no fuerces, suelta. Ese también es un acto de amor. Jesús mismo vivió esta clase de amor. Amaba a Judas, pero no lo retuvo. Amaba a Jerusalén, pero lloró por ella cuando no quiso escuchar. Amaba a sus discípulos, pero los dejó ir al mundo sabiendo que no todos lo comprenderían. El amor de Jesús nunca fue controlador, fue libre, fue limpio, fue sincero. Y ese es el amor al que estás llamado tú también. Un amor que a veces no significa quedarse, sino dejar ir para que Dios haga lo que tú no puedes hacer. Muchos padres deben aprender esto con sus hijos. Muchos esposos con sus cónyuges. Muchos líderes con las personas que han guiado. Hay ciclos que terminan, no porque fracasaron, sino porque cumplieron su propósito. Y cuando tú eliges forzar algo que ya caducó en lo espiritual, terminas alimentando lo que ya no da fruto. Es como regar una planta que ya no tiene raíz. El agua no da vida, solo llena de lodo. Y si soltar fuera tu forma de mostrar un amor más profundo, más sano, más maduro. Hay personas que necesitan irse
para que tú sanes. Hay espacios que necesitas dejar para que tu fe crezca. Hay silencios que debes aceptar para que Dios hable más fuerte. No todo lo que amas debe permanecer. El amor no se prueba por cuánto retienes, sino por cuánto confías en el plan de Dios, aun cuando no entiendes. El Salmo 55:22 nos recuerda una promesa clara. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Ese versículo no dice carga ligera, ni carga comprensible. Dice tu carga, eso que pesa, que no puedes llevar solo, que te rompe por dentro. Y muchas veces esa carga es alguien o algo que amas profundamente, pero que Dios te está pidiendo entregar. Soltar por amor no es olvido, es confianza, no es indiferencia, es obediencia, no es frialdad, es reverencia a un Dios que ve más allá de lo que tú puedes comprender hoy. Cuando Abraham subió con Isaac al monte, no subió con odio ni con resignación, subió con amor, un amor que le decía, Dios sabrá, y Dios supo, y Dios proveyó, porque cuando sueltas desde el amor, Dios siempre responde con redención. Así que no temas amar soltando, no temas dejar ir lo que ya no edifica, aunque duela. No temas decir adiós, cuando sabes que es Dios quien está cerrando la puerta. A veces el acto de amor más grande es el que haces en silencio, con el corazón roto y las manos abiertas. Y cuando lo haces, el cielo lo ve y lo recompensa con paz, con propósito, con nuevas bendiciones que jamás hubieras conocido si no hubieras tenido el valor de soltar por amor. Número 9. Lo que hoy no entiendes, mañana será tu testimonio. A veces, la vida parece un libro abierto en el que alguien más está escribiendo, y tú simplemente pasas las páginas sin saber qué vendrá después. Hay capítulos que no pediste, escenas que parecen fuera de lugar, momentos que no encajan con tus planes, tus oraciones, tu fe, y aún así, ahí están, oscuros, incomprensibles, dolorosos. Y tú te preguntas en silencio, ¿por qué esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? Pero escúchame bien, Dios nunca escribe sin propósito, incluso cuando parece que no hay lógica, incluso cuando lo que está delante de ti no tiene sentido alguno. Él sigue escribiendo. Muchas veces lo que hoy no entiendes, mañana será el punto central de tu testimonio. El mismo dolor que ahora te confunde será, en el tiempo correcto, la evidencia viva de su fidelidad, porque Dios es un maestro del proceso, y Él no trabaja con finales inmediatos, trabaja con propósitos eternos. Mira a Job, un hombre justo, íntegro, temeroso de Dios, y sin embargo lo perdía todo: hijos, salud, riquezas, amigos, palabras, entendimiento, y aunque no lo comprendía, nunca dejó de clamar, nunca dejó de mirar hacia el cielo. Y al final, Job no solo fue restaurado, fue transformado, fue profundizado, fue ampliado. Y lo que al principio era un enigma, terminó siendo una revelación. Él dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Porque hay cosas de Dios que solo se entienden después de la tormenta, después del silencio, después de la espera, después del quebranto. ¿Te has detenido a pensar que quizás tu dolor no es un obstáculo, sino un camino? Que tal vez esa oración sin respuesta no es olvido, sino preparación. Dios no ignora lo que vives. Él lo está tejiendo. Cada lágrima que derramas es recogida por su mano. Cada noche sin dormir es registrada en su libro. Cada vez que elegiste confiar, aunque no entendías nada,
Un ladrillo más fue puesto en la estructura de tu testimonio. Y si hoy estás viviendo la parte del proceso que te hará más fuerte para lo que está por venir. Y si esto que no entiendes ahora será el mensaje que un día otros necesiten oír para no rendirse. Cuando Jesús iba camino a la cruz, sus discípulos no entendían. Todo parecía confusión, pérdida, derrota. Pero 3 días después, el vacío se convirtió en victoria, el sepulcro en señal, la cruz en esperanza, y todo lo que parecía el fin se convirtió en el centro del mayor testimonio de amor de toda la historia. Así actúa Dios. Lo que tú ves como fragmento, Él lo ve como parte del cuadro completo. Tú ves el hilo suelto, Él ve el tapiz entero. Y cuando llegue el momento, te mostrará por qué cada paso, cada pérdida, cada pausa, cada desvío fue necesario. Romanos 8:28 lo confirma con poder. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No algunas, no solo las agradables, todas, incluidas las que hoy te quiebran, te confunden, te incomodan. A veces, el silencio de Dios no es ausencia, es enseñanza. El no de Dios no es castigo, es dirección. Y los vacíos que hoy no puedes llenar, están ahí para que su gracia los complete. En su tiempo, quizá no entiendes por qué no funcionó ese plan que tanto soñaste, o por qué perdiste a esa persona, o por qué el camino que parecía perfecto de pronto desapareció. Pero cuando estés más adelante, mirando desde otro lugar, lo verás con otros ojos, y te darás cuenta de que lo que parecía un error fue en realidad una estrategia, una obra perfecta tejida con hilos invisibles que solo Dios maneja. El Salmo 139:16 nos revela una verdad profunda. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Eso significa que no hay nada que escapes de su diseño. Incluso lo que tú llamas pérdida, retraso o error, está siendo usado por Dios para construir algo eterno. Tú no estás en caos, estás en proceso. Tú no estás perdido, estás en la palma de su mano. Y aunque hoy no lo veas, ni lo sientas, ni lo comprendas, mañana, cuando la pieza encaje, levantarás la mirada y dirás con certeza, ahora entiendo, era necesario, era Dios. Así que no te desesperes por entenderlo todo hoy. Abraza el misterio, confía en el autor y sigue caminando, porque lo que hoy no entiendes, mañana será lo que más agradecerás. Y tu historia, escrita por su gracia, será el testimonio que otros usarán para seguir creyendo. Número 10. Rendirse no es perder, es confiar radicalmente. En el lenguaje del mundo, rendirse es sinónimo de derrota, es bajar los brazos, es admitir que ya no se puede. Pero en el reino de Dios, rendirse tiene otro significado completamente distinto. No es debilidad, no es resignación, es un acto de valentía espiritual, es la fe en su forma más pura. Es decirle a Dios, no entiendo, no veo, no tengo fuerzas, pero sigo creyendo que tú eres fiel. Rendirse en lo profundo es reconocer que hay un trono que tú no ocupas. Es entregar la ilusión de control. Es renunciar a la necesidad de tener todas las respuestas. Es confesar con humildad y amor. Tú sabes más. Tú ves más. Tú puedes más. ¿Te has sentido culpable por rendirte? ¿Has pensado que bajar los brazos es decepcionar a Dios? Déjame decirte algo. Dios no se impresiona por tus esfuerzos. Él se conmueve con tu corazón entregado. Jesús mismo, en el momento más oscuro de su vida terrenal, se rindió.
En Getsemaní, sudando gotas de sangre, con el alma angustiada hasta la muerte, levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. ¿Puedes sentir el peso de esa oración? No fue una oración de alguien débil, completamente confiado. Jesús no se rindió al sufrimiento, se rindió al propósito. Eso es rendirse verdaderamente, dejar de forzar lo que deseas y abrazar lo que Dios quiere construir en ti. Aunque duela, aunque cueste, aunque implique pasar por valles oscuros. Y es ahí donde ocurre la transformación. No antes, no cuando todo está resuelto, sino en ese momento en que, en tu quebranto, en tu confusión, en tu fragilidad, dices con voz temblorosa: Señor, me rindo, haz lo que tengas que hacer. Esa es la rendición que abre los cielos. Porque Dios no puede habitar un corazón lleno de orgullo, pero sí puede reconstruir uno que se ha vaciado de sí mismo. ¿A qué te estás aferrando todavía? ¿Qué parte de tu historia estás intentando forzar para que encaje con tus deseos? Hay un tipo de victoria que solo se alcanza cuando te arrodillas, cuando dejes de luchar contra el río y fluyes con lo que el Espíritu está guiando. Como el barro en manos del alfarero, la clave no está en resistir, sino en rendirse. El barro no se queja, no decide qué forma tomará, solo se deja moldear. Y mientras tú piensas que estás perdiendo el control, lo que realmente estás haciendo es permitir que Dios tome el control por completo. Y eso nunca es perder. Eso siempre es ganar. El Salmo 37:5 nos anima con una verdad poderosa. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. No dice que tú harás, no dice que tú resolverás, dice que Él hará. Pero primero, tú debes encomendar, rendir, entregar. La rendición te posiciona en el lugar donde los milagros son posibles. No porque tú los forces, sino porque el cielo se mueve en favor del que ya no lucha con su propia carne, sino que vive por el Espíritu. Y cuando finalmente te rindes, algo precioso sucede dentro de ti: la paz. No una paz que viene del resultado, sino una paz que nace de saber que estás en manos de un Padre que nunca falla. Rendirse es confiar radicalmente. Es cerrar los ojos en medio de la tormenta y decir: no veo nada, pero sé que tú me estás sosteniendo. Y eso, hermano, hermana, es más poderoso que cualquier victoria humana, porque lo que nace de la rendición siempre lleva la marca del cielo. Número 11. La bendición no llega cuando la esperas, llega cuando estás listo. Dios no bendice por ansiedad, no responde a gritos de impaciencia, ni se mueve porque tu calendario lo exige. Él se mueve en su tiempo, y ese tiempo, aunque duela aceptarlo, siempre es el correcto. La bendición de Dios no es como una recompensa por insistir, ni un premio por aguantar. Es una manifestación de su sabiduría, de su gracia y sobre todo de su propósito. Y por eso no llega cuando la esperas, sino cuando estás verdaderamente listo para sostenerla. Hay personas que viven frustradas con Dios porque creen que Él está tardando, pero si fueran honestas consigo mismas, reconocerían que aún no están preparadas para lo que piden. ¿Has pensado que tal vez Dios ya preparó tu bendición, pero aún está esperando que tú madures lo suficiente para recibirla sin destruirte? Dios no te dará algo que terminará apartándote de Él. Él no suelta su bendición sobre corazones inmaduros, egos inflamados o almas impacientes, porque su meta no es darte cosas, es darte formación.
Y luego, cuando tu corazón esté alineado con el cielo, entonces sí la bendición llegará. El pueblo de Israel clamó por libertad en Egipto, y Dios los liberó, pero no los llevó directo a la tierra prometida, los llevó primero al desierto. ¿Por qué? Porque la tierra prometida exigía un corazón obediente, una mente renovada, una fe profunda, y eso no se construye de la noche a la mañana, se forja en el proceso. Muchos piden bendiciones que aún no están preparados para administrar. Quieren relaciones maduras, sin haber sanado heridas pasadas. Quieren provisión abundante, sin haber aprendido a ser fieles con lo poco. Quieren autoridad espiritual, sin haber pasado tiempo verdadero a los pies del Maestro. Pero Dios, como buen Padre, no te dará algo que te pierda. Él quiere verte listo, firme, maduro, lleno de humildad y discernimiento. Porque una bendición recibida antes de tiempo puede convertirse en carga. Pero una bendición que llega en el tiempo de Dios se convierte en herencia. ¿Y cómo sabes si estás listo? Cuando ya no la necesitas para sentirte completo. Cuando puedes adorar con o sin respuesta. Cuando puedes caminar sin ver nada y aún así confiar. Cuando tu oración cambia de Señor, dame a Señor, moldéame. Eso es madurez espiritual. Y es ahí donde Dios empieza a abrir los cielos sobre ti. El Salmo 1:3 describe al hombre que confía en la palabra y no en su impulso. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. No en su ansiedad, no en su deseo, en su tiempo. Porque el fruto fuera de estación puede parecer atractivo, pero carece de sabor y fortaleza. Dios no improvisa, Él no apresura lo que debe madurar. Y mientras tú piensas que está demorando, en realidad está cuidando que lo que recibas no te aleje de su presencia, sino que te acerque aún más. Cuando esa bendición llegue, y llegará, sabrás por qué tuvo que esperar. Porque ya no la verás como el fin del camino, sino como parte de una historia mayor que Él estaba escribiendo contigo desde el principio. Así que no lo fuerces, no manipules, no mendigues bendiciones. Prepárate, purifica tu corazón, camina recto y sobre todo, confía. Dios no se retrasa, Dios afina. Y cuando estés listo para sostener con madurez lo que hoy anhelas con ansiedad, la bendición vendrá, completa, firme y eterna, no por fuerza, no por insistencia, sino por fidelidad divina. Número 12. La última prueba antes de la promesa. Hay un momento en el caminar con Dios en el que todo parece más difícil que nunca. Las oraciones se sienten más secas, las fuerzas se acaban, la esperanza se debilita y el alma parece tambalearse entre la fe y la duda. Ese momento que muchos interpretan como abandono divino, en realidad suele ser otra cosa. La última prueba antes de la promesa. Es en ese punto donde muchos bajan los brazos. Creen que Dios ya no los escucha, que han sido olvidados, que no fueron lo suficientemente buenos o que algo hicieron mal. Pero la verdad es que muchas veces esa presión final no es castigo, es confirmación. Es el Padre que con profundo amor está afinando los últimos detalles antes de soltar la promesa sobre tu vida. ¿Y si justo ahora estás más cerca que nunca de lo que tanto oraste? ¿Y si este momento de quebranto es el que antecede al cumplimiento? Eso fue lo que vivió Abraham. Esperó años por la promesa, su hijo. Y cuando por fin Isaac llegó, Dios le pidió lo impensable. El propósito, probar su corazón. No porque Dios no supiera qué había en él, sino porque Abraham necesitaba verse a sí mismo
obedeciendo más allá de la bendición. Y cuando levantó el cuchillo sobre su hijo y se rindió por completo, el cielo lo detuvo. Fue ahí donde Dios dijo: ahora sé que temes a Dios, pues no me has rehusado tu hijo, tu único. Génesis 22:12. La prueba más dura llega justo antes de la manifestación más gloriosa, porque es allí donde se revela si estás listo no solo para recibir, sino para sostener. Dios no se arriesga a entregar promesas a corazones inestables, porque no se trata solo de que Él dé, sino de que tú seas capaz de administrar eso que llega. Y por eso, muchas veces, la promesa tarda, no porque Él no quiera darla, sino porque quiere protegerte. La última prueba no es casual, es precisa. Toca la raíz, remueve estructuras. Te obliga a preguntarte: ¿confío en Dios o solo en lo que Él puede darme? ¿Mi fe está en su mano o en su corazón? Y cuando, aun en medio del dolor, decides seguir creyendo, seguir adorando, seguir esperando, entonces el cielo se abre, porque acabas de demostrar que estás listo. Miremos a José, vendido, humillado, olvidado en una prisión. Pasaron años desde que recibió su sueño hasta que llegó al palacio. Y justo antes de ser promovido, cuando parecía que su historia estaba terminando en un calabozo egipcio, vino la última prueba: el silencio. El copero, a quien ayudó, se olvidó de él. 2 años más de espera. Pero cuando Faraón tuvo su sueño, José fue llamado. Y en cuestión de horas, todo cambió. De la prisión al trono. Esa es la naturaleza de Dios. Él permite la presión antes de la expansión, el silencio antes de la voz, la cruz antes de la resurrección. Sí, la cruz. ¿Acaso no fue el momento más oscuro de la historia? Un Salvador crucificado, sus discípulos dispersos, la esperanza aparentemente extinguida. Pero 3 días después, el sepulcro se abrió y la promesa fue cumplida. La salvación llegó, la muerte fue vencida, la vida eterna fue sellada. Eso nos enseña que la última prueba puede parecer una pérdida definitiva, pero es solo el umbral de la victoria. ¿Estás dispuesto a atravesar esa última prueba sin retroceder? ¿Estás dispuesto a seguir adorando, aunque no veas nada? ¿Puedes seguir creyendo, aunque parezca que todo se ha detenido? Dios no ha olvidado tu promesa, no ha cambiado de idea, no ha cancelado lo que te habló en secreto. Solo